Carta de Pablo a los Filipenses, y vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado la semana pasada y vamos a estudiar los versículos del 8 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. Y lo vamos a leer y ustedes allí en sus Biblias van a seguir la lectura. Filipenses 3, verso 8. Comienza así, dice, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si han notado ustedes en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo está hablando de una manera personal, está hablando en primera persona, porque es el testimonio del apóstol Pablo de su conversión. Y no es de los sucesos o de los hechos de la conversión de él de manera física lo que sucedió. Está hablando de una manera interna, de lo que ocurrió en su mente, en su corazón. Por eso vemos que estas palabras del apóstol Pablo son muy personales. Pero antes de revisarlo específicamente, quisiera que recordemos una de las declaraciones más grandes que el Señor Jesucristo pronunció durante su ministerio aquí en esta tierra. En Mateo 16, 25 es interesante lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y la semana pasada veníamos hablando que la salvación es como una especie de intercambio. Y aquí Jesús también está hablando de un intercambio. Debo perder algo para poder ganar algo. Para que ganes tu vida tienes que perderla. Si deseas obtener tu alma, bueno, te costará la vida, es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Si te aferras a las cosas de esta vida que para ti son preciosas y rechazas las cosas que para Dios son preciosas, entonces te va a costar tu alma eterna. Eso es lo que dice Cristo. Y vemos que es un intercambio. ¿Recuerdan al joven rico, aquel que se acercó a Jesús? Él enfrentó el mismo dilema, porque Jesús le dijo, mira, todo esto es lo que tú tienes, todo esto es lo que tú posees. ¿Estás dispuesto a renunciar todo esto por Cristo? Y el precio era demasiado alto y este joven comenzó a ver sus posesiones y se quedó con sus posesiones. ¿Y qué perdió? Perdió su alma eternamente. Él tomó esa decisión, una decisión muy costosa, que le costó eternamente. Y cada persona enfrenta esta elección cuando se está enfrentando a Cristo. Jesucristo está diciendo, yo voy a salvar tu alma si renuncias a todo esto en lo que tú estás poniendo toda tu confianza. Y algunas personas dicen sí a eso y otras personas dicen no. Así que su destino eterno está determinado por lo que ellos eligen, deciden o dicen. Pero un hombre dijo un rotundo sí, y ese fue el apóstol Pablo. Y si le preguntamos al apóstol Pablo, bueno, ¿qué intercambio haces tú por tu alma? ¿Qué darás tú por tu alma? El apóstol Pablo seguramente nos va a decir aquí lo que dice Filipenses capítulo 3 y el verso 7. Él va a decir, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El alma es tan valiosa. Y él está dispuesto a renunciarlo absolutamente todo. Voy a renunciar a todo por Cristo, por Cristo. Haré cualquier transacción para salvar mi alma eternamente. Así que Pablo, en estos versículos que estamos estudiando en Filipenses 3, del 8 al 11,
Él está registrando aquí lo que sucedió en su mente en el momento de su conversión. Es algo interno, lo que sucedió en su mente, en su corazón. El registro histórico del suceso de su conversión, como ustedes saben, está registrado allí en Hechos capítulo 9. Lo hemos estudiado en años anteriores, el libro de los Hechos, y estudiamos este texto. Mire, vayamos un momento aquí a Hechos capítulo 9, solamente para recordarlo bien. Hechos capítulo 9 y el verso 1. Mira lo que dice. Esta fue la conversión del apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que sí hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y es interesante que dice allí la palabra camino. ¿Sabe cómo se los llamaban a los cristianos en aquel tiempo? Aquellos que iban por el camino, porque Jesús había dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así era como reconocían los que estaban en este camino. Esos eran los cristianos. Así se los conocía y se los identificaba, porque Cristo había dicho que Él era el camino, y por eso aquí se está registrando así. Y dice, los trajese presos a Jerusalén. Podía ser hombres o mujeres. El apóstol Pablo los llevaba atados a Jerusalén y muchos de esos morían. Así que Pablo obtuvo toda la autoridad necesaria para ir a perseguir a los cristianos y muchos de esos ser muertos. Mira lo que sigue diciendo el verso 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue en este camino a Damasco que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Es que el apóstol Pablo se enfrentó a Cristo. Aquí se enfrenta a Cristo. Aquí lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Y mientras él iba camino a Damasco, hasta este momento de su vida, él había considerado todas las cosas de su religión como un lucro. Y a Cristo lo consideraba hasta ese momento como una pérdida. Por eso él estaba persiguiendo a los cristianos, por eso él estaba matando a los cristianos. Todos sus logros religiosos eran algo increíble para él, que lo llevaban a deshacerse de Cristo. Hay que eliminar a los cristianos. Hasta ese momento de su vida, así era él como consideraba todas sus cosas. Pero en este momento conoce a Cristo. Y Lucas no nos dice nada de lo que sucede dentro del apóstol Pablo. Él no registra nada. Como nosotros observamos, solo está diciendo sucesos, hechos que están aquí ocurriendo. Simplemente registra estas cosas, todo lo que se vio. Pero en el lapso de este evento es que de alguna manera sucede la conversión del apóstol Pablo. ¿Por qué decimos eso? Porque ya en el versículo 11 el apóstol Pablo ya aparece orando. Ya está orando. En el versículo 15 es llamado a ser un apóstol. Ya tiene una comisión que debe hacer y es un apóstol. En el verso 20 ya lo vemos proclamando el evangelio de Jesús por todas partes, diciendo que es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Así que sabemos que él fue convertido. Pero nunca dice nada acerca de lo que él estaba pensando en ese momento. ¿Qué era lo que él pensaba? ¿Qué era lo que había en su corazón en ese momento de su conversión? Así que podemos nosotros concluir que la conversión es una especie de un evento sobrenatural. Y en realidad eso es. Porque estás allí como Pablo caminando a lo largo de tu vida y de pronto viene, te caes, eres derribado, te levantas ciego como el apóstol Pablo y de pronto ya estás salvado. Ha ocurrido la conversión en ti. Te levantas como Pablo y Dios ya te ha salvado. Pablo continúa como un apóstol de ahí. Por lo tanto, podríamos decir de alguna manera que este acto soberano es un acto soberano para la salvación. Las facultades humanas de alguna manera no se lo muestran aquí. Parecerían que fuesen como eludidas, que no tiene nada que ver las facultades humanas. Todo lo hace Dios aquí.
Así que en Hechos capítulo 9 tenemos este suceso observable de la conversión de Pablo. Pero en Filipenses 3, que es el texto que nosotros estamos estudiando el día de hoy, es la misma conversión del apóstol Pablo, es el mismo hecho, ¿ves? Pero Pablo lo habla desde un punto de vista interno, lo que estaba sucediendo en su corazón cuando él se encontró con Cristo, cuando él se enfrentó con Cristo. Eso es lo que él nos está aquí registrando. Y nos preguntamos nosotros, ¿y Pablo o Saulo en ese momento entendía lo que Cristo afirmó ser? ¿Entendía de verdad él lo que Cristo afirmó ser cuando él iba camino a Damasco, iba persiguiendo a los cristianos? Él entendía lo que Cristo afirmó ser, y podemos decir con toda seguridad que él sí entendía. Él entendía tan claramente eso que por eso estaba persiguiendo a los cristianos. Él entendía lo que Cristo afirmaba ser. Cristo afirmaba ser el Mesías. Él afirmó al morir como un sacrificio por el pecado. Eso es lo que había afirmado él. Él afirmó haberse levantado de los muertos. El apóstol Pablo sabía de estos hechos, conocía de estos hechos. Sabía de lo que predicaban los cristianos, de lo que había predicado Jesús, que era el evangelio de la gracia. Él sabía muy bien, por eso es que perseguía a los cristianos. Estos están predicando un evangelio de la gracia, que la salvación viene solamente por la fe y que no es un evangelio de la ley, como Pablo sí lo entendía y pensaba que así era la salvación. Lo entendía también que él pensaba que este evangelio de la gracia era una herejía para la religión del judaísmo. Estos son unos herejes. Así lo entendía él y por eso es que perseguía a los cristianos. Así que él conocía el evangelio, conocía de alguna manera lo que Cristo afirmó ser. Pero una cosa es eso y una cosa diferente es cuando eres confrontado con Cristo, como Pablo fue confrontado camino a Damasco con Cristo. Allí en camino a Damasco, Jesús lo detuvo y lo confrontó a él y el Espíritu Santo comenzó a iluminar su vida, a iluminar ese duro corazón que él tenía. De alguna manera iluminó el entendimiento que él tenía y comenzó a considerar a Cristo de una manera diferente. Comenzó a considerar a Cristo tal vez por primera vez de una manera diferente. Y viéndolo desde este punto de vista, decimos que la salvación en realidad es un acto soberano de Dios por el cual Él invade la oscuridad, el duro corazón de todo hombre porque es pecador y le da esa luz y de alguna manera lo salva. Pero la salvación no aniquila o elude las facultades humanas. ¿Ves? Más bien, la salvación estimula estas facultades humanas. Eso es lo que tenemos aquí en Filipenses capítulo 3. El registro de lo que estaba sucediendo en el corazón o en la mente del apóstol Pablo en el momento de su conversión. Lo que había en sus emociones, lo que había en su voluntad, lo que había en el interior de él cuando se estaba dirigiendo camino a Damasco para matar a los cristianos. ¿Qué era lo que estaba experimentando? ¿Qué era lo que estaba sintiendo Pablo internamente en el momento de su conversión? Bueno, ya hemos estudiado la semana pasada que él siempre había puesto toda su confianza en su carne, ¿verdad? Los versículos 3, los versículos 4 los hemos estudiado en la semana anterior. Él siempre había puesto toda su confianza en la propia habilidad humana. Eso es lo que él venía pensando, lo que estaba dentro de él. Lo más importante para él era eso, su religión. Lo más importante para él era su sinceridad, su raza. Yo vengo de la tribu de Benjamín, su rango, su propia justicia era lo que más le importaba. Y todo eso lo tenía en la columna ¿de qué? De las ganancias para Pablo. Todo estaba como en esa columna de los activos. Y ahí es donde toda confianza para él era para la salvación. En eso estaba la confianza de su salvación.
Él creyó que él era salvo debido a ese privilegio religioso que él gozaba y todo el logro que había conseguido en la religión judaica. Y ahora era confrontado con Cristo. El Espíritu Santo le da de alguna manera entendimiento y ve a Cristo por primera vez como un verdadero valor, como la verdadera perla, como el verdadero tesoro. Y entonces lo que él consideraba antes como ganancia, ahora dice, ha sido pérdida todo esto. Y lo bota como una especie de basura para tomar a Cristo, porque Cristo sobrepasa todo valor. Es una excelencia de conocer a Cristo. Y él realiza ese intercambio. ¿Qué es lo que dará un hombre por su alma? ¿Qué es lo que puede dar a cambio de su alma? Bueno, como vemos en el verso 7, Pablo lo dio absolutamente todo. Él lo dio todo para comprar el tesoro. Él lo dio todo para comprar la perla de gran precio. Esta es la descripción interna, personal, de lo que Pablo hizo cuando dio su vida a Cristo. Eso es lo que ocurre en la conversión, de una manera general a todo cristiano. Así que esta porción de la Escritura es muy significativa, porque nos habla de lo que ocurre internamente en la conversión de un creyente. Y la clave de todo este texto lo vemos en el versículo 7, cuando Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. De alguna manera, Dios le mostró tan claramente las glorias de Jesucristo. Dios le mostró de una manera tan clara que solamente en Cristo podía haber salvación. Podía haber salvación, que solamente por medio de la fe en Cristo Jesús se puede entrar en el reino de los cielos. El único que puede proveer vida eterna es solamente en Cristo. Por primera vez, Dios le da entendimiento de esto. Él antes no pensaba eso. Él pensaba que por sus méritos podía él entrar. Y este es el mensaje que tenemos aquí. Que si tú estás contando que para ser salvo o entrar a la salvación o entrar al reino de Dios, lo puedes hacer por tus propias fuerzas, por tus propios logros, por tus propios méritos, y no en Cristo Jesús, estás perdido. Porque la salvación nada más y solamente es en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvo. ¿Recuerdas lo que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 4, cuando ellos fueron tomados presos? Y ellos dijeron a los hombres del Sanedrín, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el único nombre es Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera de ser salvo. Bien, en los versículos 4 al 6, vemos que el apóstol Pablo había acumulado muchísimas cosas, muchas cosas, ¿ves? La salvación de él había sido construida en sus ritos, en su raza, en su religión judaica, en su tradición, en su sinceridad y en sus obras, dice, en sus obras. Pero él dice, pero conocí a Cristo. Y mira el verso 7. Entonces, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo ese mérito, con mucho gusto, dice Pablo, lo voy a dejar por el bien de Cristo, por ganar a Cristo. Así que el Cristo vivo rompió esa increíble ceguera de Saulo de Tarso, rompió ese fariseísmo que él tenía, ese legalismo que él tenía, porque vivía así de una manera legalista, como un obrero de propia justicia. Destrozó toda su confianza en todos sus logros religiosos, los aplastó, y la raíz de la confianza en sí misma fue arrancada para siempre de su corazón. Entonces, al ser arrancada para siempre, él vendió todo lo que tenía para ganar a Cristo. Eso fue lo que sucedió en su conversión, hablando internamente. Pero notamos algo interesante en este versículo 8. En este versículo 8,
que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nunca dijo, yo tengo algo bueno, yo tengo algo que es mejor. Él dijo que todo era absolutamente pérdida, que no era ningún activo, él estaba equivocado. Todo ha sido pérdida. Nada ha sido beneficioso en realidad. Todas estas cosas son malas, no son buenas. Cristo es lo bueno, Cristo es lo mejor. Eso de ser circuncidado al 8º día, eso de que yo soy un judío de la tribu de Benjamín, de que yo soy hebreo de hebreos, que soy un tremendo hombre religioso, que soy un fariseo, que cumplo la ley y todas esas cosas son puro autoengaño, dice Pablo. Ha sido algo malo, ha sido pérdida para mí. Porque me ha estado autoengañando, es autoengañoso para todo hombre. Y eso ha sido pérdida para mí. Y fíjese que la persona más difícil de ser alcanzada a los pies de Cristo para que sea salva es la persona que es religiosa justamente. ¿Por qué la persona religiosa es más difícil de ser alcanzada a los pies de Cristo, que sea salva por Cristo? Porque los religiosos son más difíciles porque toda su confianza la tienen ¿en qué? En sus ritos, en sus logros, en las cosas que hacen, en los méritos. ¿Ves? Entonces ellos se jactan de eso. Es una confianza propia, una justicia propia. Y eso es más difícil de poder arrebatar y quitar. Es más difícil esas personas que sean alcanzadas. Y ya vimos cómo el apóstol Pablo, él estaba perdido. Él había considerado todo eso como ganancia, pero ahora entiende que es pérdida. Y ahora él nos va a hablar de lo que ha ganado. La semana pasada vimos lo que él había perdido, ¿ya? Que era pérdida, porque son pérdidas, ya lo hablamos. Ahora él va a decirnos lo que son las cosas que son ganancias. Y nos va a mostrar 5 cosas que son ganancia ahora para él. Y las 5 cosas son, en primer lugar, lo vamos a estudiar, es el conocimiento, la justicia o rectitud, el poder, el compañerismo y la gloria o la glorificación. 5 cosas, esas las queremos estudiar brevemente en el tiempo que nos queda. Entonces veamos la primera, el conocimiento de Jesucristo es lo que Él ganó. En la salvación, ¿cómo comienza la salvación? Con el conocimiento de Jesucristo, con el conocimiento de Jesucristo. Eso fue lo primero que ganó el apóstol Pablo, ¿ves? El conocimiento de Jesucristo. Y de esto sí se impresiona Dios, de lo otro no está impresionado Dios, de esto se impresiona Dios. No se impresiona de nuestra raza, de nuestro rango, de nuestra religión, nada de esas cosas. Se impresiona del conocimiento de Jesucristo, de eso sí. Y el verso 8, mira lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este versículo está justo en medio de todos los textos que hemos estudiado del 1 al 11, porque habla del valor incomprensible de conocer a Cristo. Aquí habla de lo increíble que es conocer a Cristo. Es una excelencia conocer a Cristo. Ese es el punto aquí, que conocer a Cristo sobrepasa todas las demás cosas, cualquier otra cosa. Y el apóstol Pablo quiere hacer un punto aquí muy fuerte, al menos en el idioma original nos hace ver eso. Por muchos comentaristas que pude observar, es eso lo que quiere hacer el apóstol Pablo. Porque él comienza a reiterar y dice, y ciertamente, dice, así comienza el versículo 8, dice, y ciertamente. Si vamos a otras versiones de la Biblia de las Américas, comienza diciendo, y aún más, dice, y aún más. Si es la NBI, dice, es más. Cada edición dice algo diferente. Y la razón es que esas palabras que están puestas allí en el idioma original es algo que no se puede traducir. Es una como secuencia extraña de 5 palabras, 5 pequeñas partículas, leyéndolo en el idioma original. Pero diría así más o menos, pero por lo tanto, por lo menos, incluso. Pero por lo tanto, por lo menos, incluso. Eso es lo que diría. Es decir, una serie de partículas
que están como entrelazadas, que las han puesto allí. Y lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo con estas cosas es hacer un punto fuerte, hablar algo que sea muy fuerte, enfatizar algo. Bueno, él, ¿qué ha dicho en el versículo anterior? Él le ha dicho, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahora dice, pero por lo tanto, por lo menos, incluso, ¿ves? Está haciendo un punto fuerte. Pero más allá de eso, estimo todas las cosas como pérdida. Eso es lo que está diciendo. Pero más allá de eso, de lo que ha dicho en el verso 7, de eso, estimo todas las cosas como pérdida. No solo esas cosas, no solo esas cosas. Mira que en el versículo 7 utiliza cuántas cosas, pero cuántas cosas. ¿Cuáles eran esas cuantas cosas? Todo lo registrado en los versículos 5 y 6. ¿Recuerdan? Todas las cosas registradas en los versículos anteriores. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Pero en el versículo 8 dice todas las cosas. Y es algo diferente. No deja ninguna. ¿Ves? Dice todas las cosas. Las ve como pérdida. Todas las cosas. No solamente ve como una pérdida en comparación lo que hablaba la raza, mi religión, que soy fariseo, hebreo de hebreos, no solo eso, sino que dice todo, absolutamente todo. ¿Qué está incluyendo allí cuando dice todas las cosas? A su propia sabiduría también se refiere, a su propio intelecto, a su propia mente, lo que él podía pensar. Pablo está diciendo, no puedes confiar absolutamente en nada. Por eso él está diciendo todas las cosas. ¿Y qué quiere decir todas las cosas? Significa cualquier clase de lealtad. Cualquier clase de lealtad que tú tengas. Cualquier tipo de acto que tú pensarías que sería algo meritorio para ganar la salvación, para entrar en el reino de Dios. Cualquier cosa que sería una lealtad que sería meritoria para que tú ganes el favor de Dios. ¿Ves? Es algo que está en tu propia fuerza. Todo eso, dice Pablo, es pérdida. Siempre que un hombre religioso piensa que puede jactarse de cualquier cosa, eso se llama esfuerzo humano. Si tú y yo tenemos que jactarnos de algo que estamos, cualquier cosita que podemos hacer, entonces eso justamente es la fuerza humana, ¿ves? La propia justicia, ¿ves? ¿Y por qué? Porque está reclamando algo que no le pertenece. Está reclamando algo que no le pertenece. Podría ocurrirle a un cristiano sentirse orgulloso de su vida de oración. Puede ser que te ocurra a ti, que te sientas orgulloso del estudio bíblico que estás alcanzando, la profundidad que estás alcanzando en tus momentos devocionales. Puede ser que tú te sientas orgulloso por el testimonio que estás dando de Cristo. Y puedas estar pensando que estas cosas que tú haces, de alguna manera estás complaciendo a Dios con estos esfuerzos humanos. Y tú sabes que si oras y estudias eficazmente la palabra de Dios, y si tú testificas de una manera efectiva, ¿para quién va todo el crédito? ¿Para quién debe ir todo el crédito? Pues no es para nosotros, es para Cristo, para Dios. Porque Él es el que está haciendo eso a través de nosotros por el Espíritu Santo. Todo el mérito es para Él. Todo el mérito es para Él. Entonces Pablo está diciendo, mira, cualquier cosa que tú has logrado en el pasado, cualquier cosa que puedas hacer en este presente es pérdida. Es pérdida. Si tú consideras que ese logro lo consideras como un logro, como base meritoria para que Dios te deba algo a ti. Si usted cree que Dios le debe algo a usted, es perjudicial para usted. ¿Ves? Es perjudicial para usted. La frase que sigue en el versículo 8 dice, aún estimo, significa no solamente que en el pasado ha estimado, sino que está hablando de un presente, que estima o cuenta o considera. Este verbo estimar está en presente continuo. Entonces no solamente cuenta como perdida las cosas de los versículos 5 y 6, sino
todo lo demás, su vida continuamente, ¿ves? Puede ser algunas cosas como perdida, considera como perdida. No solamente cuando hubo el momento de su conversión, sino en su vida diaria. Él sigue considerando a las cosas como pérdida. Sigue considerando a todas esas cosas como pérdida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque simplemente debemos compararnos diariamente, en cada momento, con Cristo Jesús. Y ahí vemos que es lo más valioso. Siempre Cristo va a ser más valioso que cualquier otra cosa en que nosotros pongamos algún tipo de confianza. Así que Pablo, de alguna manera, él está diciendo, yo continúo resistiendo esta tentación recurrente cada día de depender de mis obras, en lugar de la gracia de Dios, porque esta vida de salvación es solamente por la gracia de Dios. Y así él mantenía la posición correcta delante de Dios. Entonces mira, aún estimo es que no solamente en el momento de la salvación, sino en la vida diaria ya del creyente, aún así debe considerar el creyente como algo que es pérdida. Cada día debe considerar como algo que es pérdida en comparación con Cristo. Si eso me va a hacer pensar que tengo algo meritorio para que Dios me deba algo, es que Dios me debe algo. Usted ve como muchos creyentes están exigiendo a Dios cosas, tal vez están considerando meritorias algunos logros que ellos tienen y que Dios le debe algo. Pero todo eso es perjudicial. ¿Cómo Pablo puede hacer una declaración tan total? Dice todo, todo, todo. Porque él dice, es como venderlo absolutamente todo. Yo lo estoy vendiendo todo, dice Pablo. He contado todas las cosas como pérdida. Y no solo lo he contado, sigo contándolas, dice, sigo contándolas. Todas como pérdidas, dice el texto en el verso 8, todo como pérdidas. Así que él continúa vendiendo todo por la perla preciosa. Él continúa vendiendo todo por el tesoro, por Cristo Jesús. Continúa viviendo de esa manera. ¿Ves? Ahora, ¿por qué Pablo continúa vendiéndolo todo? ¿Por qué Pablo continúa vendiéndolo todo? Y bueno, mira lo que sigue diciendo el verso 8, nos da la respuesta. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Qué interesante esta frase y es la respuesta que da Pablo a esta pregunta. ¿Por qué es que él continúa vendiéndolo todo cada día? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo doy todo por Cristo, dice. Cada día lo hago. La Biblia de las Américas dice, en vista del incomparable valor, dice. Así lo traduce, en vista del incomparable valor. La NBI lo traduce como por razón del incomparable valor. ¡Qué tremendo! Así es como lo traducen. La Reina Valera lo pone como la excelencia del conocimiento, ¿no?, de Cristo Jesús. Cuando el Señor lo detuvo al apóstol Pablo camino a Damasco y habló con él, y el Espíritu Santo allí comenzó a iluminar su corazón sobre el Evangelio. Pablo comenzó a ver en su corazón, bajo esta iluminación del Espíritu Santo, el valor incomparable de conocer a Cristo. En ese momento comenzó a ver que Cristo era una excelencia conocerlo. Comenzó a ver que era demasiado grande conocer a Cristo. Y comenzó a ver las otras cosas entonces como pérdida. ¿Ves? Lo comenzó a ver como basura. Mi religión ha sido basura por este Cristo que lo estoy conociendo. ¿Ves? Lo comenzó a ver así. Y Cristo lo era todo. Para Pablo, Cristo lo era todo. Esta palabra conocimiento no está aquí como un verbo, sino como un sustantivo. Y es el conocimiento de Cristo. Y la palabra griega que aparece ahí es gnosis, que nosotros la hemos escuchado, ¿no? La palabra gnosis de conocimiento. Y eso implica muchas cosas fuertes aquí en el texto, porque Pablo estaría diciendo, yo contaría todo como basura comparado a conocer a Cristo, comparado con conocer a Cristo. Pero ¿qué es este valor incomparable? ¿Qué es esta excelencia del conocimiento de Cristo que así lo traduce la Reina Valera? ¿Qué es esto? Se refería
a saber intelectualmente sobre Cristo? Si fuese así, que de conocer intelectualmente sobre Cristo, debería estar otra palabra, la palabra ginosco. Pero no está la palabra ginosco aquí, está la palabra gnosis, que significa conocer experimentalmente. ¿Qué significa conocer experimentalmente? ¿Qué significa conocer personalmente? O conocer con implicación allí personal. Eso es lo que está diciendo esta palabra. ¿Ves? No es solamente de saber sobre alguna persona, sino de conocerla a la persona. Experimentalmente, personalmente a esa persona. Ahora, todo cristiano verdadero ha sido llamado a conocer a Cristo. Todo, en la conversión comienza así, ¿ves? Todo cristiano verdadero ha sido llamado a conocer a Cristo. Los cristianos conocen a Cristo, lo conocen. No saben solamente sobre Él, sino que lo conocen a Cristo. Esa es la gran diferencia. ¿Recuerdan ustedes en Juan 10:14? Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas, y dice, y las mías me conocen. ¿De qué está hablando allí? De algo más allá que un mero conocimiento intelectual sobre Jesús o sobre las ovejas. Está hablando allí de algo que es mucho más fuerte. Es una cosa que están experimentando en ese conocimiento. ¿Ves? Se conoce personalmente. Si vamos a Juan 17:3, es interesante. Juan 17:3, esa es la oración sacerdotal que Jesús hace por los creyentes, los que estaban vivos y aún los que deberían ser redimidos en el futuro. Dice, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Ves? Que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación es conocer a Cristo. ¿Ves? La salvación es conocer a Cristo. No es solamente saber intelectualmente de Jesucristo, es conocerlo por experiencia. Conocerlo por experiencia. Mira la segunda carta a los Corintios 4:6. Segunda carta a los Corintios 4:6. Es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mira, dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está definiendo aquí el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Dice que Dios entra en el corazón de un pecador, alumbra el corazón de este pecador, ¿y qué le revela? Le revela el conocimiento de Jesucristo. De nuevo observamos aquí, el conociendo a Cristo es sinónimo de salvación. ¿Ves? La salvación empieza así, con el conocimiento de Jesucristo. Entonces basta decir que la salvación es una relación en la que conozco a Cristo. ¿Ves? Es una relación en la que conozco a Cristo. Todos los textos que hemos leído observamos que hay una relación allí. ¿Ves? Hay una relación de conocerse experimentalmente, de una manera personal. Hay mucha gente hoy en día que se acerca a los hechos de Jesucristo. Ellos saben cuándo vivió Jesucristo, cuándo murió Jesucristo. Ellos saben lo que enseñó Jesucristo. Pero la salvación es más que conocer algo acerca de Jesucristo. La salvación es una relación en la que conozco a Cristo. ¿Ves la diferencia de esta gnosis? Muy diferente a saber sobre alguien. Hay muchas personas que se sabe de ellas, pero no se las conoce a ellas. Y así usted puede saber acerca de Cristo, pero no conocerlo en absoluto a Cristo. Entre los paganos esta palabra gnosis o conocimiento, ellos lo definían como un conocimiento elevado, un conocimiento secreto, místico, que se elevaba una persona para tener una comunión con los dioses paganos. Así era como en ese tiempo consideraban a esto. ¿Cómo obtenían este conocimiento elevado y se conectaban en una comunión con los dioses? Ellos lo hacían por medio de la bebida.
hacían esas fiestas, esos bacanales, y bebían y entraban en esa embriaguez. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ellos creyeron que esta embriaguez les ascendía a una altura, los elevaba y los ponía en comunión con los dioses, y entonces ellos se comunicaban con las deidades y aparentemente tenían esa gnosis, ese conocimiento con las deidades. Tenían una intimidad con la deidad. Y el paganismo entendía así, que era un conocimiento que iba a ir en ascenso, era ascendente. Era un conocimiento también trascendente, un conocimiento de alguna manera iniciador, en los que pocos entran. Así son los gnósticos. Dicen, no, es para pocos este conocimiento. No todos pueden elevarse a estas alturas y comunicarse con las deidades. Bueno, así lo entendía el mundo de ese tiempo. ¿Ves? Esto sigue siendo cierto el día de hoy cuando vemos a esos gurús que te dicen: mira, esta es la única manera en que puedes ascender a las deidades y puedes comunicarte con ellas. Y tienen una serie de actividades y cosas que tú tienes que hacer para introducirte en ese elevado conocimiento en el cual tú te vas a encontrar con alguna deidad. Eso lo ves tú en los gurús, en los monjes budistas, en los ocultistas. Mientras tú haces esas extrañas cosas que ellos te dicen que tú debes hacer, y así te elevas a lo divino y te conectas con lo divino y tienes comunión con lo divino. Esa es la gnosis. Así lo entendían en el mundo antiguo. Incluso en el cristianismo entró este concepto de la gnosis o de los gnósticos, que eran personas que afirmaban conocer al verdadero Dios a través de un tipo de elevación trascendente, especial. Ya no a las deidades. Habían hombres que aparecían en el cristianismo y decían: no, tú te puedes conectar con el Dios divino, el verdadero Dios, pero tienes que hacer esto de aquí, es algo especial, es un conocimiento elevado, trascendente, en el cual tú te puedes comunicar con el Dios de los cielos. Y por eso observamos nosotros cómo el apóstol Pablo, como el apóstol Juan atacan a este conocimiento gnóstico, porque era perjudicial, es falso, eran otros caminos para llegar a Dios o a Cristo. Nosotros sabemos que el único es Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí a estos filipenses que salen de esta cultura pagana, ese es el contexto de la gente que estaba en Filipos, ¿no? Era gente pagana, y él dice: oye, yo doy todo esto por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo esto por la gnosis, Cuando los filipenses escuchaban esto del apóstol Pablo, ellos entendían claramente lo que Pablo quería decirle. Que no estaba hablando sobre algunos hechos de Jesús, de Dios, sino que estaba hablando de una experiencia trascendente de la comunión con Cristo, mi Señor, como él lo decía, Cristo el Señor. Ellos entendían que era algo íntimo, era algo muy íntimo, un conocimiento que se iba a comunicar de una manera personal con Cristo Jesús. Lo entendían muy bien al apóstol Pablo lo que quería decir este mundo de los Filipos. Pero hay más. En el Antiguo Testamento esta palabra gnosis se utiliza también para traducirla en el Antiguo Testamento como yadá, que es lo mismo en el Nuevo Testamento, es gnosis. Y en yadá, en el Antiguo Testamento, habla de unión de amor. ¿Ves? Por eso en Génesis 4:1 nosotros observamos cómo el texto bíblico, que es Moisés quien escribe, relata y dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. Conoció Adán a su mujer. ¿A qué se refiere? Bueno, no se refiere a que Adán conocía acerca de su esposa. Está hablando de una relación íntima de amor con ella. De eso está hablando. Por eso el fruto es el hijo que tuvo. En Amós capítulo 3 y el versículo 2, esto es una referencia de Dios para con su pueblo, y dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios solamente había conocido a la nación de Israel de todas las familias de la tierra. Si es acerca de conocimiento de todos, oye, Dios creó todas las naciones y a todos los hombres, así que Él conocía bien. No está hablando de hechos acerca de las naciones.
Aquí está hablando de una relación única. Este conocer es un vínculo íntimo de amor con ellos. Hay una intimidad aquí. Hay una intimidad aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice? Y yo las conozco. ¿Qué está diciendo? Yo tengo una relación de amor con ellos, una relación íntima de amor con ellos. No es de saber acerca de fulano de tal, sino las ovejas tienen una relación íntima conmigo, dice Jesús. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos Mateo 7:23? Aquellos que estaban autoengañados y diciendo, ábreme la puerta del cielo, y Jesús les dice, apartados de mí, malditos, nunca os conocí. No es que no sabía acerca de ellos, sabía bien el nombre de cada uno de ellos. Está hablando, yo nunca tuve una relación íntima de amor con ustedes. Nunca fueron salvos, nunca se relacionó personalmente con ellos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no había salvación en ellos. Ellos estaban autoengañados. Entonces podemos ver cómo la intención judía habla de una unión de amor y la intención gentil habla de un amor místico, de comunión íntima con Cristo. Así que cuando Pablo entonces dice, yo voy a renunciar a todo, dice, por el valor incomparable. ¿De qué? De la gnosis de Cristo Jesús, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él está entonces diciendo claramente lo que significa esta gnosis y le están entendiendo claramente. Es un conocimiento de amor, es un conocimiento íntimo, muy profundo, ¿ves? De una experiencia personal, de una unión que es trascendente, que es sobrenatural, que es algo místico. Algo que no se puede determinar. Es algo que va mucho más allá de lo que alguien puede experimentar en esta vida. Y esa es la conversión, ese es el hecho de la conversión. Y mira lo que sigue diciendo entonces en el versículo 8. Dice, mi Señor, Cristo Jesús, mi Señor. Y usa el pronombre personal, porque está mi, dice, para referirse al Señor, y cuando alguien se refiere al Señor se está refiriendo a la soberanía del Señor, a la soberanía de Cristo, a la soberanía, está refiriéndose al reinado. Y está utilizando allí en todo caso Cristo, Jesús y Señor, 3 nombres, 3 títulos, 3 oficios de Cristo, los 3 oficios de Cristo. Jesús es el oficio del Salvador. ¿Sí ves? Jesús es el Salvador. El Cristo es como el profeta, el mensajero, ¿ve? De Dios. Y así es como lo ve también el apóstol Pablo. Y también cuando dice Señor, mi Señor, lo ve como rey de ese reino esperado. Los 3 nombres están enfatizando entonces los oficios de Cristo. Pablo lo está viendo en la plenitud a Cristo, ¿ves? Ese es el conocimiento, la gnosis de este Señor en esta plenitud. Y Pablo dice, yo tengo intimidad con esta plenitud de este Dios. Tengo intimidad con Él. Y Él es mi Señor, es algo personal. Y esto es lo interesante del cristianismo. Porque Él lo ve como una ganancia esto lo ve como una ganancia. Tu raza no te trae nada, ¿ves? Tu rango, tu tradición, tus ceremonias, tu sinceridad, tus logros personales, no te traen a este conocimiento, no te pueden traer a este conocimiento. La única manera que alguna vez alguien puede llegar a un conocimiento profundo, a un vínculo de amor como el que estamos viendo aquí, íntimo con Jesucristo, es a través de la salvación. Y eso es por medio de la gracia, por medio de la fe, ¿ves? Por medio de la gracia a través de la fe. No hay otra manera en que tú tengas esta salvación, tengas esta gnosis de Cristo Jesús. No puedes tener conocimiento de Cristo Jesús a menos que sea por esto, solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Un autor escribe algo interesante, les voy a leer brevemente lo que él dice sobre esto. Dice, pero no podemos conocerlo en esta vida mortal, excepto a través de la iluminación y la enseñanza del Espíritu Santo. Y no como un extraño que vuelve a visitar por la noche o como el rey exaltado de los hombres, sino
con un conocimiento interno, como de los que cuentan sus propios amigos familiares, a quien confía sus secretos, que comen con él de su propio pan. Fin de la cita. ¿Verdad? ¿Ves? No solo lo veía como Señor, como Rey, sino que era algo íntimo. Dice, mi Señor, mi Rey. ¿Ves? Lo ve así. Entonces la salvación comienza con el conocimiento de Cristo, por el cual, dice Pablo, lo he intercambiado todo para tener este privilegio. Todo lo tengo por basura para obtener este privilegio. ¿Cuán profundo es este conocimiento del apóstol Pablo? ¿Cuán profundo es? ¿Qué tan profundo puede ser este conocimiento que dice Pablo? Que no solamente es en la salvación, sino que continúa, ¿no? ¿Cuán profundo puede ser? Bueno, el verso 9, mira lo que dice. Y ser hallado en Él. Aquí está la profundidad. Cuando dice en Él, ser hallado en Él. Aquí está la profundidad de este conocimiento. Está entrelazado en este vínculo íntimo de amor, este conocimiento con Cristo. ¿Sí ves? Recuerda cuando Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí ves? Es lo mismo en la profundidad. Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no soy yo, sino Cristo en mí, dice. Ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Es como que Pablo no sabe cuándo él comienza y cuándo termina Cristo, o cuándo comienza Cristo y termina Él. Está todo entrelazado. Hay una comunión íntima, una relación íntima allí, ¿ves? Que Pablo mismo no sabe cuándo es Él o cuándo es Cristo, porque Cristo está viviendo en Él. Esa es la profundidad de este conocimiento, es en Él. Estamos entrelazados en esta relación íntima con Él. Ese es el vínculo, esa es la profundidad de este conocimiento. Y Pablo dice, así que todo lo demás lo tengo por basura por este conocimiento, por esta intimidad, porque estoy entrelazado con Él. ¿Ves? Y todos mis logros religiosos son basura por esta relación íntima, profunda, amorosa con Cristo Jesús. Bien, hemos visto la primera ganancia del apóstol Pablo, este conocimiento de Cristo Jesús, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Veamos el segundo. Aquí implica la justicia de Cristo, la justicia de Cristo. Mira, verso 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que había pasado haciendo toda su vida el apóstol Pablo? Él había pasado toda su vida tratando de ganar una justicia propia derivada de la ley. Por eso él se hizo fariseo. Él fue uno de los 6,000 fariseos, este clan de élite que hubo en el tiempo de Jesús. ¿Ves? Se adhirió a la ley de Dios de alguna manera y quería cumplir esa ley. Y entonces vivir de acuerdo a los logros como una justicia propia. ¿Y de dónde era derivado todo eso? De la ley. Pero esa es una carga terrible. Usted lee la ley y dice, yo voy a vivir eso, y es una carga enorme que nos aplasta día a día si usted quiere vivir por la ley. Es algo terrible, es algo horrible. Es como caminar todos los días en culpabilidad solamente porque a cada momento vamos a estar transgrediendo algún punto de esta ley. Y eso a Pablo le llevó a puro engaño, nada más. Eso era vivir engañado. Y él dijo, por eso lo doy con todo gusto, con mucho gusto doy todo eso para tener una justicia que no sea derivada de la ley. Es una justicia propia derivada de la ley. Ya no quiero eso, dijo el apóstol Pablo. Él había vivido así toda su vida, hasta cuando se encontró con Jesucristo. Esa es la justicia propia. Esa es la justicia de autocontrol, ¿ves? Esa es la justicia de las buenas obras. Esa justicia, ¿quién la produce? La carne. Esa justicia la produce la carne. Esa rectitud, ¿de dónde la produces? De la carne la produces. Es decir,
hago lo que mejor puedo, dice. Desde el punto de vista de Dios, lo que tú mejor puedes es basura, no sirve para nada. ¿Ves? Para que seas acepto a la presencia de Dios. Y recuerdan Romanos 3:19, lo que claramente dice el apóstol Pablo, él lo reconoce, él dice, la ley no fue dada para que vivas por la ley, porque nadie puede vivir por la ley, ¿ves? Pero ellos vivían por la ley, todos estos fariseos y todos los judíos, era una enorme carga, una terrible culpabilidad y vivían engañados. El texto dice en Romanos 3, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nunca seremos justos por lo que hacemos, porque siempre la ley nos va a señalar con el dedo, eres culpable. La ley fue dada solamente para señalarnos con el dedo de que estamos transgrediendo la ley, de que somos transgresores. Eso es lo que hace la ley. Solamente nos señala de que eres un transgresor. No fue dada para que tú seas salvo por ella, para que la puedas cumplir, porque el hombre no la puede cumplir. Puedes vivir intentando cumplir la ley y no lo puedes hacer. Eso es lo que había vivido Pablo y luego se da cuenta y dice, eso es basura. Y no solamente vivía él, como decimos, todos los judíos vivían de esa manera. En Romanos 10:3, él está hablando del amor que tiene por la gente judía, era su gente, él era un judío también. Y él dice, claramente dice, ¿qué es lo que les ha pasado a ellos? Y a él le había pasado antes. Él dice, Romanos 10:3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, mira, ellos ignoraron la justicia de Dios, que es la que te salva, la que te justifica, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este era el problema de los judíos, sigue siendo el problema de los judíos y sigue siendo el problema de todo hombre que quiere ser salvo por medio de sus méritos. ¿Por qué cosa Pablo intercambia la justicia propia? ¿Por qué la cambió? Verso 9 dice, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por esta justicia la cambió. Él se dio cuenta que su propia justicia era basura. Cuando él ve a Cristo y ve la justicia de Dios por la fe en Cristo. La justicia de Dios es la única que te puede justificar a ti, pecador. ¿Ves? Y él ve eso, ¿Recuerdan Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No, esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y creer no solamente es un asentimiento intelectual, es una confianza personal, como hemos visto en la gnosis. Es una rendición completa, como Pablo dice, todo lo tengo por basura. Se rinde completamente. Eso es fe. Eso es fe. Así es como fuimos salvados. Así como es salvado todo pecador cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, Dios nos declara justos por la justicia de Cristo. Él fue justo. Esa es la justicia de Dios. Y se nos declara justos a nosotros porque Él tomó nuestro lugar y muere por nosotros, los pecadores. Lo que nosotros merecíamos, Él murió. Entonces su justicia es imputada a nosotros y hay una declaración sobre nosotros que somos nosotros justos en Cristo Jesús. Y eso es solamente por la fe. ¿Cómo vas a ganar la justicia? ¿Qué es esta justicia? Es como estar justo delante de Dios. Estás a los pies de Dios y te ve como justo. Es decir, Dios te acepta a ti. Dios te acepta. ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios? Por tu propio esfuerzo. No es una abominación a Dios. Solamente somos aceptados por Dios cuando tomamos por fe la justicia que Dios nos da, que es la justicia de Cristo. Porque Él pagó el precio por el pecado nuestro. Cuando tomamos eso, entonces Dios nos da en Cristo esta justicia. No hay otra manera, ¿ves? No hay otra manera. Entonces Pablo había vivido una vida de intentos nada más. Todo esto son ganancias, pero era la justicia propia.
Él encuentra la verdadera justicia, la justicia que es de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Y él dice, a la basura se va toda esta justicia propia, no sirve para nada, y toma la justicia de Dios por la fe. Eso también ganó. Eso es lo que también ganó en segundo lugar, ¿ves? Eso es lo que también ganó. Una vida justa, una vida que Dios le había bendecido, dándole la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ves? Tercero, mira lo que sigue diciendo. ¿Qué más ganó el apóstol Pablo? Poder en Jesucristo. Esto también, la salvación implica poder de Jesucristo. Mira el versículo 9. El versículo 9, porque en el versículo 8 comenzó hablando del conocimiento de Cristo, de esta relación profunda, íntima, amorosa, ¿no? Y esto, de alguna manera, es con un anhelo mayor. ¿De qué? El verso 9 comienza diciendo, a fin de conocerle. ¿Qué significa esto? Si ya en el verso 8 dice que hay un conocimiento de Cristo, y en el verso 9 dice, a fin de conocerle, quiere decir que este es un conocimiento continuo, es un conocimiento más profundo todavía. Está dispuesto a seguir dando todo porque quiere conocer, ¿qué cosa? El poder de su resurrección. El poder de su resurrección. ¿Ves? ¿Qué quiere conocer? Verso 9 sigue diciendo, el poder de su resurrección. Todo cristiano, al conocer íntimamente a Cristo, tiene la justicia de Cristo. Lo acabamos de ver hace un momento. Y tiene disponible también el poder espiritual que viene de Cristo. ¿Ves? Eso le es dado al creyente, el poder espiritual que viene de Cristo. Y todo cristiano debe actuar con ese poder. No hay poder en la ley. Mira, en la ley no hay poder. ¿Ves? No hay poder en la ley. No hay poder en nuestra carne. ¿Ves? Nuestra carne nos lleva solamente a fracasos. ¿Por qué? Porque no hay poder para vencer el pecado en nuestro esfuerzo personal. No hay poder. No hay poder en mi carne para poder realizar un servicio espiritual al Señor. Quiero servir al Señor espiritualmente, no lo puedo hacer en mi carne. No hay poder para servir al Señor espiritualmente en la carne. No hay poder en mi carne para la victoria. No hay. ¿Cómo obtengo victoria? No lo puedo. No hay poder en mi carne. Quiero testificar de Cristo. No hay poder en mi carne para testificar de Cristo. Si quiero testificar de verdad, no es mi carne la que debe hacer. ¿Cómo más gráficamente se muestra el poder de Cristo? ¿Cómo lo vemos más gráficamente el poder de Cristo? El texto dice el poder de su resurrección. Allí se ve más gráficamente el poder de Cristo. ¿Dónde? En su resurrección. ¿Qué otra obra poderosa como esta podemos observar allí en las Escrituras? No hay otra obra tan poderosa como la resurrección. No hay otra obra tan poderosa como la resurrección. Y Pablo dice, quiero seguirlo conociendo más a Cristo, a fin de conocerle, ¿qué cosa? El poder de su resurrección. Quiero conocer el poder más gráfico que nos ha mostrado el Señor en las Escrituras. Es que levantarse de los muertos. Oiga, allí está todo el poder de Cristo. No hay ninguna otra obra que sea más poderosa que esta, el poder de su resurrección. Porque, ¿qué significa esto? Que ha vencido el poder humano, que ha vencido el poder de la muerte, que ha vencido el poder del pecado, que ha vencido el poder de Satanás. Lo ha vencido absolutamente todo. Y es en la resurrección que se demuestra. Por eso la tumba no le pudo retener. El pecado no le pudo atrapar. Satanás no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque ahí está el poder en su máxima manifestación, en la resurrección de Jesucristo. Esa es la mayor muestra de poder de Jesús. Y lo ha logrado allí en la resurrección. Y Pablo dice que este tipo de poder es que, dice, yo quiero experimentar esto, quiero conocer más esto, quiero experimentar más este poder. Porque Pablo conocía el poder de su resurrección como todo creyente. Todo creyente, ¿cuándo conoce el poder de su resurrección?
en el momento de la conversión, en el momento de la salvación. Allí todo cristiano experimenta de alguna manera el poder de su resurrección. Romanos 6 nos habla de que Cristo de alguna manera fue enterrado, fuimos muertos en Cristo Jesús y salimos a novedad de vida. Eso es lo que nos dice. El bautismo refleja eso. Nos sumergimos, hemos muerto en Cristo y al salir del agua es resurrección de vida. Así que en un sentido, todos los cristianos, todos los verdaderos cristianos, en el momento de nuestra salvación experimentamos esto, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero hay una segunda cosa que el apóstol Pablo quería seguir conociendo, esta resurrección de Cristo, ¿no? Poder conquistar la tentación, la que tú y yo luchamos todos los días. Y que a veces pensamos que no hay poder para poder vencer el pecado. ¿Ves? Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Quiero conocer el poder de su resurrección, porque yo tengo muchas tentaciones. Yo quiero servir a Cristo de una manera espiritual. Quiero vencer las pruebas que tengo, el sufrimiento que me ha venido en esta prueba. Me siento débil y yo quiero ser victorioso en eso. Quiero testificar con valentía. ¿De dónde puede salir todo eso? Del poder de Cristo Jesús. Y él quería conocer este poder de la resurrección. Él quería ser fortalecido en su hombre interior, es decir, crecer y crecer más, ser fortalecido en su hombre interior. ¿Quién hace eso? El poder de Cristo. Y está manifestado en su resurrección. Él quería llegar, como dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder. Que él lo quería conocer cada vez más. Y por eso cuando Pablo veía eso, decía, todo lo tengo por basura. Porque en Cristo hay poder, hay poder. Hay poder sobre el pecado, hay poder sobre la tentación, hay poder para servir mejor, hay poder para testificar con efectividad, hay poder para poder soportar las pruebas. En Él hay poder. Y por eso quiero conocer más este poder de la resurrección. Es la única manera en que podemos conquistar el pecado. Es la única. Eso es un aliciente para nosotros. Tú y yo que muchas veces estamos debilitados en algún área de nuestra vida y no vencemos algún pecado. Allí está el poder de su resurrección. Él es el que tiene el poder. Y Pablo dice, yo he ganado eso, ese poder para vencer el pecado, en el poder de su resurrección. Y la cuarta cosa que él ganó es el compañerismo. Mire el verso 10, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él, dice, en su muerte. Participar de los padecimientos. Cuando somos salvados de alguna manera sobrenatural, Dios nos pone en Cristo Jesús y ya hemos visto, morimos en Cristo y somos resucitados en Cristo. Pero lo que tiene en mente aquí el apóstol Pablo no es de esta unión salvadora con Cristo en su muerte y su resurrección, sino en una especie de asociación, de hermandad, una profunda comunión con el sufrimiento, una profunda comunión con el sufrimiento. Y Pablo dice, yo he ganado esto. Cualquier cristiano en la faz de esta tierra puede decirle, usted puede decir seguramente, porque ha sido experiencia de su propia vida, que en los momentos más profundos de comunión espiritual, ¿cuándo han sido? Los momentos más profundos de comunión espiritual, ¿cuándo ha sido? Cuando usted ha estado sufriendo intensamente, tan intensamente que de alguna manera nosotros corremos ¿a quién? ¿Quién nos puede entender del sufrimiento? Alguien que experimentó este sufrimiento. ¿Quién es el sumo sacerdote misericordioso que fue tentado en todo? ¿A quién corremos nosotros cuando nos encontramos en una situación así? Corremos a Cristo. ¿Por qué? Porque con Él podemos nosotros identificarnos. Con Él sabemos que vamos a encontrar consuelo. ¿Por qué? Porque Él también padeció lo mismo.
Él fue el varón de dolores. Él conoce nuestras debilidades, tomó forma humana y llevó nuestras dolencias. ¿Ves? Así que de alguna manera todos los cristianos somos bendecidos. Si usted está siendo perseguido, usted debe considerar que Cristo también fue perseguido. Si usted está siendo burlado, insultado, está padeciendo, nosotros debemos recordar que Cristo padeció primero todo eso. ¿Y a dónde vamos a correr si no es a Cristo? ¿Ves? ¿A dónde va la gente cuando tiene un sufrimiento? ¿A dónde va la gente impía? En una ocasión un cristiano me dijo, estoy muy preocupado porque en esta prueba que tiene mi hijo, temo que pueda negar a Dios, pueda enojarse con Dios, pueda rebelarse a Dios en esta prueba. Pero ¿qué hace una prueba? Una prueba a un cristiano verdadero no lo aleja. Lo une, ¿ves? Lo une. Porque ¿a dónde corres? ¿A dónde vas cuando estás sufriendo? ¿A dónde vas? El mundo va a la botella, el mundo va al psiquiatra, el mundo va a una serie de cosas para tratar de apaciguar ese dolor. Pero el cristiano corre ¿a dónde? Corre a los brazos de Cristo Jesús. No hay otro. Con Él podemos asociarnos en el sufrimiento, porque Él sufrió. Él es el varón de dolores. Y finalmente, la quinta cosa que ganó el apóstol Pablo, verso 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es la quinta cosa. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto es ganancia para el apóstol Pablo. El logro de la resurrección. El logro de la no está hablando del poder aquí, sino llegar a esta resurrección. Llegar a esta resurrección. En el idioma original dice, si en alguna manera llegase. Traduciéndolo aquí en la Reina Valera, parece como que Pablo está un poco inseguro, ¿verdad? Dice, si llegase, ¿parece que no puede llegar? Bueno, la traducción aquí al español en la Reina Valera no es la mejor traducción. Y nos parece como que está un poco inseguro Pablo de que va a llegar a la resurrección, pero no es así. En realidad Pablo está siendo humilde. En el idioma original se nota mucho más que él está siendo humilde. Muy humilde el apóstol Pablo. Lo que en realidad él quiere llegar es a la resurrección. Él está deseoso de la resurrección, porque en la resurrección va a encontrar la gloria de Cristo. Y él está deseoso de ir a esta resurrección de los muertos. Y por eso usa aquí la palabra resurrección. No la usa en ningún otro lado de las Escrituras. Se utiliza cerca de 164 veces el apóstol Pablo esta palabra. Pero aquí le adiciona algo interesante, una preposición después, que en el idioma original nosotros lo vemos acá como de entre los muertos. Y esto significa de entre los cadáveres. Eso es lo que significa, de entre los cadáveres. Yo quiero alcanzar la resurrección de entre los cadáveres. Eso es lo que está aquí manifestando Pablo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la resurrección de entre los cadáveres? Seguramente usted tiene ya en su propio pensamiento algo. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo al rapto. Este es el momento cuando Pablo va a estar con el Señor, o todo cristiano va a estar con el Señor y consigue un nuevo cuerpo incorruptible. Es ese momento. Él está hablando de este momento cuando en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice. Y después los que están vivos serán transformados y juntos se van a unir y encontrar con el Señor. ¿A dónde? En las nubes. Esa es la promesa que está en la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses capítulo 4. Son sacados los cristianos y son transformados sus cuerpos en la imagen de Cristo Jesús. Pablo lo habla más adelante en el versículo 20. Mira, verso 20, que es de eso. Verso 20, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, dice, no está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo quería llegar a esto.
como tú y yo, que odiamos nuestra debilidad y gemimos como aquellos de Romanos capítulo 8 que están gimiendo a una gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Queremos que ya se manifieste eso, que el Señor venga de una vez. ¿Por qué? Porque hay conflicto en esta tierra. Hay el conflicto de la carne y el espíritu que no termina en nosotros, ¿ves? Y por eso deseamos que el Señor ya venga. Este es el momento de la resurrección de entre los muertos. Y ya su venida, esta es la glorificación. Y Pablo dice, yo gano esto en Cristo Jesús. Yo gano estar en la gloria, ver al Cristo glorificado. Esa es la quinta cosa que el apóstol Pablo gana. Bueno, una pregunta solamente para terminar. ¿Qué vas a dar a cambio de tu alma? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de tu alma? Pero aquí, tal vez en el contexto nuestro, ¿qué vas a dar a cambio de tu alma? Porque Cristo te ofrece unión con Él. Cristo te ofrece justicia o rectitud. Cristo te ofrece poder para vencer el pecado, la tentación, el servicio espiritual, todo. Cristo te ofrece el compañerismo en el sufrimiento y Cristo te ofrece gloria. ¿Ves? Ahí está todo lo que se gana, lo que ganó el apóstol Pablo. ¿Qué puede ser igual a eso en lo que tú te puedas aferrar aquí en la tierra? ¿Hay algo igual a eso en la que tú te puedas aferrar a eso? Porque ¿de qué sirve que ganes el mundo entero si pierdes tu alma? ¿No fue lo que eso dijo Jesucristo? ¿Qué es lo que ganamos con Cristo? ¿Qué es lo que ganamos con Cristo? El conocimiento de Cristo. ¿Saben cómo los llaman los teólogos a esto? Le llaman identificación. Pablo dice el conocimiento de Cristo. ¿Qué más ganamos? Ganamos la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo. ¿Cómo lo llaman los teólogos? Los teólogos, la justificación. ¿Qué más ganamos nosotros? El poder de Cristo. ¿Cómo le llaman los teólogos a esto? La santificación. ¿Qué más ganamos nosotros? El sufrimiento de Cristo. ¿Y cómo le llaman esto los teólogos? La participación. Finalmente, ¿qué más ganamos nosotros? La gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Y todos nosotros le llamamos a esto la glorificación. Esta es la glorificación. Esta es la perla preciosa. Este es el tesoro escondido, precioso. Y la gente que es sabia vende todo para que pueda este tesoro y esta perla ser suyo. Dios nos bendiga, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por el tesoro de Cristo, por la perla de Cristo. Y si aquí hay personas, hombres y mujeres, que todavía no tienen este tesoro, no tienen esta perla, y que a lo largo de su vida han estado acumulando riquezas, entre comillas, y puestos en la columna de las ganancias, y ahora se dan cuenta que esto es basura, la justicia propia, el mérito humano es basura. Lo único que se necesita es la justicia de Dios en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Padre, trae este conocimiento de Cristo a todo pecador aquí en este salón, Señor. Obra salvación, Señor, en todos aquellos que tú has decidido salvar. En tu sabiduría, en tu soberanía, Señor. Y a nosotros como cristianos, ayúdanos a vivir cada día de esta misma manera, considerando todo como basura, por conocer cada día más a Cristo Jesús. Ese poder de la resurrección, Señor, y sobre todo en expectativas de la glorificación. Gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Seas tú exaltado y glorificado en nuestras vidas y en las vidas de los que se convierten, Señor. En Cristo Jesús. Amén.